sí y siempre estar consciente de que tiene que dar lo mejor de sí, ¿sí? Aunque no sea el primero en eso que hace. Pero lo que sí es importante es reconocerse a uno mismo con sus potencialidades y reconocer que uno es un ser humano que vive en un ecosistema, ¿cierto? Estamos en un ecosistema en donde lo que uno haga le puede afectar a otros, esté aquí o esté en el otro extremo del mundo. Entonces, eso no significa que uno quiera ser el mejor. Es muy importante querer ser el mejor, ¿cierto? Y yo siempre lo he pensado y así he construido mi ser. Yo siempre quiero ser muy buena en lo que hago, pero no por una presión externa, sino por una convicción de una necesidad social, ¿cierto? Y siempre lo he hecho de esa manera. La competencia está acá adentro, la competencia no está afuera, ¿sí? Y cuando uno se imagina un mundo en donde neutraliza la competencia, uno puede fluir de una manera más fácil, porque lo hace bajo el principio de sus convicciones y no bajo el principio de la competencia externa, porque la competencia externa a veces lo lleva a uno a hacer acciones que no son correctas, solo por querer saltar peldaños, ¿cierto? Solo por querer ser mejor que el otro. Entonces, cuando uno quiere ser mejor que el otro y no ser mejor uno mismo, uno puede cometer errores. Y eso es lo que pasa con la gente que toma acciones o caminos que no son indebidos, o la gente que se quiere enriquecer de un día para otro, ¿cierto? Eso pasa en la sociedad. ¿Por qué nos queremos nosotros enriquecer? Hay una sola explicación para mí de por qué yo quiero ser rica, y es mostrar el poder y el poderío frente a otros, ¿cierto? Eso es algo externo, no está acá adentro. Entonces la competencia tiene que ser uno mismo. Perdón que interrumpa, pero sobre lo que acabas de decir, para mí mostrar el poder a mí nunca me ha gustado presumir que soy bueno en algo ante los demás. Porque no sé, por alguna razón siento que eso evitaría que ellos, fueran mejores. ¿Cómo decirlo? Nunca he presumido que soy bueno en algo. Así yo quiero, porque sé que no lo tengo que hacer. Al fin y al cabo nunca me ha gustado la gente que presume sobre lo que tiene, y por eso a mí no me gusta presumir sobre lo que soy bueno o sobre lo que tengo. Así que sí, mostrar el poder sería presumir básicamente. Y no entiendo por qué la gente quiere mostrarse superior ante los demás, cuando todos sabemos que todos somos iguales. Eso lo sabemos, sino que tenemos capacidad, sino que cada uno tiene una capacidad diferente, cada uno tiene algo en lo que es bueno. Por lo tanto, yo no puedo decir que si en un futuro soy empresario, soy alguien muy famoso, soy alguien muy reconocido, yo no me puedo creer superior a alguien que atiende una tienda. Yo no me puedo creer superior a él, porque sé que él está cumpliendo su labor. Yo sé que él tiene una necesidad al igual que yo para hacer su trabajo. Y sobre todo porque lo que te contaba ahora son ecosistemas, y tú puedes ser muy buen investigador, pero no sabes nada de zapatería. Entonces, el zapatero que arregla tus zapatos es necesario en nuestro ecosistema, porque no te vas a poner a arreglar zapatos porque no lo sabes hacer, ¿cierto? Entonces, de alguna manera siento que a eso es a lo que nos tenemos que volver conscientes como seres humanos, que no estamos solos y que somos complementarios, ¿cierto? Y eso que tú decías del poder es supremamente importante, porque nosotros debemos de usar precisamente el poder es para lograr que crezcamos en armonía, porque cuando eso no lo hacemos genera toda esta disparidad y esta inequidad que hay en el mundo. Somos un mundo demasiado inequitativo, porque hay mucha gente que tiene muy poquito y hay poquita gente que tiene mucho, ¿cierto? Pero mucho en cosas materiales, porque finalmente nosotros lo que tenemos que cultivar es el espíritu, y cuando nosotros entendamos que somos uno, y de hecho fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, por eso somos uno, cuando nosotros entendamos que somos uno
y que agrediendo al otro nos agredimos a nosotros mismos, empezaríamos a generar un mundo más armónico. Y esa debe ser la misión de cada uno, sentirse uno, ¿sí? Y yo siempre pongo este ejemplo, Samuel, y para mí es muy bonito que tú estés en esto, pues porque te vas haciendo consciente de estas cosas. O sea, tú puedes vivir en un conjunto residencial el más bonito del mundo, puedes tener a tus hijos en los mejores colegios del mundo, ¿cierto? Pero ¿de qué te sirve eso cuando tienes alrededor un entorno que te perturba? ¿Cierto? Sería muy bonito que tú pudieras vivir en un entorno equitativo, porque no te tienes que cuidar. Y cuando nosotros cometemos errores en esto, en que nuestro poder sea tener y tener muchas cosas materiales, muchos bienes materiales, pues nuestro entorno se desequilibra. Y un entorno desequilibrado no genera armonía. Entonces los seres humanos deberíamos entender que somos uno. Cuando tú en un sitio haces un daño al ecosistema, en este pedacito está afectando a todo el mundo. Cuando tú agredes a una persona psicológicamente, cuando tú maltratas a una persona psicológicamente, no le estás haciendo daño a la persona, le estás haciendo daño a ese entorno, porque esa persona resentida finalmente no va a agredir solamente, no va a impartirla solamente contra él, va a generar agresiones sobre los que están a su lado. Y eso se vuelve una bola de nieve, porque una persona agredida por una persona resentida o agredida, digamos, no utilicemos la palabra resentida tanto, sino agredida emocionalmente y físicamente, que ve que el mundo no es equitativo con él, en esa bola alguien que ha sido afectada por esa persona va a llegar a ti. Es como la abuela. Sí. Ahora, papá, ¿me puede decir cuántos minutos llevamos de grabación? 40. ¿En serio? Bueno, entonces yo creo que como últimas dos preguntas, que ya sea cada uno se la haga. Yo te voy a hacer la última pregunta para que tú la respondas y tú me vas a hacer la última pregunta para que yo la responda. Ok. Ahora, ¿has sentido que en tu trabajo hay cierta persona que no te hace sentir bien con lo que haces? ¿O que en algún punto ha habido persona que no te ha hecho sentir bien con lo que estás haciendo? Mira, eso ha sido un proceso de maduración y también ha sido un tema de crecimiento para mí. Y esto parece demasiado romántico, pero funciona a la perfección. Y yo aprendí en mi vida que uno es uno es lo que se deja afectar. Cuando alguien te agrede a ti, ¿cierto? No es lo que la gente te dice, sino como tú recibes eso. Y eso cambia completamente el panorama. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. Una sola palabra es motivo de agresión y de peleas. Y esa palabra, ¿sabes cuál es? Mentarte la madre, ¿cierto? Cuando alguien te mienta a la madre, tú te enfureces y reaccionas de una manera que te puedes tomar a golpes con la otra persona. Pero cuando tú recapacitas y lo interiorizas, te preguntas, y yo te lo pregunto a ti, ¿en qué te afecta a ti que alguien te miente la madre? ¿En qué me afecta a mí que alguien me mienta? La madre te diga, este hijo de tal. Pues principalmente no me suelo tomar esas cosas muy en serio. O sea, pero claro, sé que me están insultando. Exacto. Y eso por lo tanto, obviamente puede bajar mi estado de ánimo. Exacto. Pero lo que intento hacer con eso es decirme a mí mismo, ¿qué hice yo para que me dijeran eso? Y si es algo que para mí o para varias personas tiene sentido, yo lo aceptaré y intentaré disculparme por lo que sea que haya hecho. Pero si yo veo que es algo sin razón, algo que solo fue por nada, lo ignoraré totalmente. Así debe ser. Entonces, mira, es lo que es al punto al que quiero llegar. O sea, tu ser no se agrede porque esa persona, primero porque tu madre no es lo que está diciendo, ¿cierto? Y porque, sí, eso puede generar una agresión psicológica, puede generar un daño psicológico,
Pero si uno se empieza a preparar para que esas cosas no lo afecten, porque uno al otro no lo va a poder cambiar. Y ese siempre es mi planteamiento. Lo que el otro haga, lo que el otro te diga, no lo vas a poder cambiar. Lo que puedes cambiar es la manera como tú lo asumes. Me di cuenta que compartimos el mismo pensamiento. De que no solo por decirle a alguien que no haga algo lo vas a hacer. No podemos cambiar a alguien solo diciendo de que cambie. Y sinceramente es algo que me he venido planteando mucho. Porque me he dado cuenta que hay gente que hace las cosas bien, porque para otros la están haciendo mal. Y lo quieren intentar cambiar. Tal sería el caso de, ¿cómo decirlo? La homofobia, que es un tema muy real. Sí. Y creo que aquí se da mucho. El racismo, por ejemplo. El racismo también. Porque conocemos que la raza negra, los afros en sí, siempre hemos estado como a la sombra del blanco. Nunca los han tomado muy en serio. Así que sí. Y por eso la mayoría de la gente quiere que cambiemos. Pero principalmente, para tú saber que alguien tiene que cambiar, primero tienes que estar seguro de que tú no lo tienes que hacer. Exacto. Y el otro tiene que estar convencido de querer cambiar. Exacto. O sea, porque tú le puedes decir todas las cosas que quieras, pero no va a cambiar. Tú puedes ayudar, puedes apoyar. O sea, cuando un amigo tuyo tiene un problema muy grave, tú puedes contribuir a que eso se solucione. Pero definitivamente, ¿quién toma la decisión? Él, ¿cierto? Él toma la decisión. Entonces tú puedes ayudar a tener un entorno, un diálogo, una comunicación para que esas cosas cambien. Pero finalmente tú no las puedes cambiar, quien lo puede cambiar es la propia persona. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacías, de que si alguien ha afectado mi vida porque me dice cosas que no tienen aceptación a mi trabajo, a mí el arte y el deporte me formó mucho en eso, ¿sí? Y en mi casa también, los valores de mi familia. Yo tengo una familia maravillosa de mucha gente, ¿cierto? A la que tú perteneces también, que siempre nos ha fortalecido más el espíritu que el tema material. Y creo que eso nos ha hecho muy fuertes a la familia. Y la fortaleza no es decir, no, yo soy imbatible, no. Es reconocer que hay cosas que te pueden afectar, pero que tú esas cosas las puedes cambiar desde la manera como las aceptas. ¿Sí? Y yo siempre intento que las cosas no me afecten. Siempre intento que las cosas no generen un malestar en mi vida. Y sí, han habido muchas personas y mucha gente en mi vida que ha querido, digamos, generar esa turbulencia alrededor de mi trabajo. Pero finalmente yo no lo asumo. Y al no asumirlo no significa que no haga la pelea. No es una pelea pasiva, es una pelea activa. Pero es decirle al otro que no tiene poder sobre mis decisiones, que no tiene poder sobre mis acciones y que no tiene poder sobre mi ser. Es una manera también activa de responder. Es una manera también activa de poder continuar con tu lucha, de poder continuar con lo que quieres hacer sin que los otros te afecten. Y vuelvo y digo, eso no significa que eso esté bien, ¿sí? Pero uno tiene que ser consciente que definitivamente el otro, uno no tiene poder sobre el otro. ¿Sí? El otro toma sus decisiones, puede ser influenciado, como lo que pasa con los adolescentes que quieren pertenecer a una tribu y pueden consumir droga por sentirse aceptado, ¿cierto? Pero finalmente es un entorno que debemos generar para proteger esas acciones de los jóvenes y fortalecer su espíritu y su ser para que tomen sus propias decisiones. Ahora, voy a mencionar algo sobre lo que dijiste, de que se dejan influenciar solo para ser aceptados. Okay. Y como me gustan mucho las preguntas que me estás haciendo, me vas a hacer una pregunta más cuando termine de decir esto. Yo generalmente soy una persona que nunca ha tenido los gustos que la mayoría tiene. Porque ahora mismo solo hay una persona que es mi mejor amigo, que se puede considerar que es la persona con los gustos más parecidos a mí. Casi iguales, básicamente. Así que si está viendo esto, bueno, cuando lo esté viendo, le mando un saludo. Entonces, sí, yo siempre soy una persona diferente.
nunca he tenido los gustos que la mayoría tiene. Y entonces, y al fin y al cabo, nunca me han rechazado solo por eso. Nunca me han dicho que por no ser como ellos, automáticamente no puedo pertenecer a, A sus grupos. no puedo pertenecer a sus grupos. Exacto. Y O es sea, algo, nunca te has sentido expulsado de ese Nunca. entorno que te expulsa, nunca has sentido eso. Pero muchos jóvenes sí sienten eso, ¿cierto? Porque estamos generando un entorno que expulsamos a los jóvenes, que no los acogemos, un entorno protector. Por lo tanto, muchos de los jóvenes sienten que se tienen que ir a este tipo de grupos donde sí son aceptados. pero es que exacto. Y esto no está bien. Porque si hay algo que he dicho y que seguiré diciendo toda mi vida, es que tú te tienes que aceptar a ti mismo. Nadie te puede decir que tienes que cambiar. Obviamente, si te lo dicen y tú estás seguro de que estás haciendo algo mal, vas a cambiar. Pero a ti no te pueden decir que cuando tú sabes que eres una buena persona y que tú eres como eres, no puedes esperar que alguien te diga que cambies para caer de bien. Tú nunca tienes que hacer eso. Tú tienes que seguir siendo tú mismo, porque si a los demás no les gusta como tú eres, a ellos no. Sí, pero mira, Samuel, que eso es una complicación porque tú vives en un entorno en donde eres amado, la gente te quiere, tienes todo el cariño de tu familia, o sea, nosotros te acogemos, pero para muchos jóvenes eso no ocurre, ¿cierto? Y es lo que te decía, es la formación, es del espíritu, no es del tema material. Como tú te sientes acogido en este entorno, como tú te sientes querido, amado en este entorno, claro, el entorno exterior no te va a afectar en decir, ah, no, si a este no le gusta lo que yo hago, entonces yo me voy a buscar un entorno protector que me acobije, porque tú estás en un entorno. Pero muchos jóvenes no viven esa situación, ¿cierto? Muchos jóvenes están en una situación en la que no pueden tomar no toman sus decisiones porque no están acogidos. Entonces, lo que yo te decía al principio, o sea, la última persona que tiene una decisión es el ser niño, ¿sí? Pero esas decisiones muchas veces están influenciadas por ese entorno, ¿cierto? Que no te ha acogido, que no te ha fortalecido, que no te ha enseñado a que tú eres una pieza de ese rompecabezas que es el universo y que tienes que actuar de acuerdo a esa función y esa misión que tienes en el universo. Entonces, pues eso también que venía, yo creo que un poco a tu entrevista de yo qué he hecho, cómo soy, es eso, ¿cierto? Nosotros somos el resultado de ese fortalecimiento que tú decías, ay, yo a veces no sé, yo no sé, o sea, no hay una explicación para que yo sea así, pero en el fondo también hay una explicación, es de ese entorno que te tiene, que te protege y que te quiere. Ahora, como te había dicho que era para que me hicieras una pregunta más, ¿cuál es? Bueno, pues finalmente yo quiero, antes de la pregunta, quiero decirte que esto que haces es muy importante, que lo sigas fortaleciendo, pero sí quisiera saber es, ¿tú qué te propones con eso que estás haciendo? O sea, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el objetivo de esto que tú estás haciendo ahora? Mi misión con todo esto la tuve muy clara desde niño. Es saber la opinión y conocer a la gente con la que hablo. Porque si hay un lema que tengo, que está mucho más encima por el que te acabo de decir, es que cada opinión cuenta. Ninguna voz puede ser callada. Todos tenemos que escuchar. Y para mí esa es una de las razones más importantes de por qué estoy haciendo esto. Quiero saber la opinión de la gente, quiero saber qué piensan. Porque hoy en día a mucha gente no le interesa lo que los demás piensan. Después, depende de la forma. Porque hay gente que no le importa lo que los demás piensen. O sea, porque los demás dicen que ¿cómo es? Hay gente que no le importa lo que los demás piensen, pero de una buena manera, o sea, que no le afecte los insultos de los demás. Pero hay gente que no le importa lo que los demás piensen, creyendo, ellos creen
que ignorando los consejos de los demás, sin importar de los consejos que le da la gente, sin importar lo que la gente piense de cómo pueden mejorar, están haciendo algo bien y en realidad no. O sea que para ti es muy importante escucharnos, o sea, darle valor a lo que la gente dice. Exacto, porque es que la falta de comunicación es lo que hace, o sea, es lo que hace eso es lo que hace que uno no quiera a las personas. Porque a ver, yo no puedo decir que tú no me agradas sin antes conocerte. Y ahora mismo, exacto, y esa fue una de las razones por qué empecé esto, para conocer a la gente. ¿Y de quién fue la idea de venirme a entrevistar? ¿Tuya o de tu papá o de tu tía Karina? Pues principalmente de mi papá, porque él es el que se encarga, porque Él es el manager. como mi papá es conocedor de todo el mundo, de todas las personas que habitan este planeta, entonces principalmente venirte a entrevistar a ti fue idea de él. Y eso sí, él me dice a qué vamos a entrevistar, cosas así, yo le digo que sí. Posiblemente el próximo fin de semana no, porque ya llevo 3 fines de semana, o sea, 3 semanas, ya voy casi un mes. Esta sería la tercera, que entrevisto a las personas, entonces posiblemente ya la siguiente me tomo un descanso o algo. Entonces, pero imagínate, a mí me gustaría saber un poco ahora qué aprendiste de tu tía, porque imagínate, nunca habíamos tenido esta conversación. ¿Por qué no había sido antes? o sea, ¿qué aprendí de ti? Sí. De ti aprendí, lo primero que todo, aprendí sobre lo que tú haces. ¿Qué es lo que tú haces? Aprendí cómo reaccionar ante la gente, aprendí, o sea, supe tus pensamientos. Y para mí eso es lo más importante, conocer a la gente. Y eso es algo que yo intento hacer mucho, que así la cosa más mínima que sea, que alguien me diga, se me queda grabado. Por ejemplo, tengo un amigo que había subido una foto o algo a Facebook y lo dijo así como de la nada, me dijo la cantidad exacta de likes o de me gusta que había tenido.